Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Es una gran bendición poder estar de nuevo aquí con ustedes para seguir hablando acerca de los principios y los valores bíblicos que nos ayudan a tener una vida en abundancia. Realmente es una gran bendición el tener un manual de instrucción de las cosas que uno tiene que aprender a hacer en la vida, de lo que Dios espera para que uno haga, de la manera en que Dios desea que nos comportemos. Él nos ha llamado a una vida de obediencia y nos ha dicho cómo nosotros tenemos que hacerlo. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y hoy quiero hablarle acerca de aprender a seguir instrucciones precisas. Yo no sé cuántos de ustedes les es fácil seguir las instrucciones. Hoy vamos a hablar acerca de las instrucciones que el Señor Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y estando con ellos, Él les da las últimas instrucciones, eran las palabras de despedida. Ya hace como un mes y medio tuve la experiencia de despedirme de una tía que partió a la presencia del Señor. Fui a verla al hospital y yo no sabía que era la última vez que la iba a ver. Estaba ahí en el hospital y lo que sí recuerdo es que cuando ya me venía me dijo, cuidá a los niños, me dijo. Cuidá a tus hijos, me dijo. Ella a los niños le decía, mis hijos ya están grandes. Y fue como parte de las últimas palabras, esas últimas palabras que yo no me imaginé que era la última vez que la iba a poder ver. Las despedidas son difíciles, por eso uno trataría de aconsejar y trataría de decir las últimas palabras como las palabras más importantes, como las palabras más significativas que uno quisiera que las personas no olvidaran. En Hechos capítulo 1, en el versículo 4, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús había dado pruebas convincentes de que Él estaba vivo, que había resucitado. Él había pasado durante 40 días dándoles instrucciones acerca del reino de Dios. Y estas son las últimas palabras antes de ascender, antes de lo que conocemos como la ascensión del Señor. Y Él le da a los discípulos las últimas instrucciones. Les dice, no se vayan. Les dice, esperen. Les dice, hasta que sean bautizados, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Mire qué importante el aprender a escuchar las instrucciones, y no solamente es necesario escucharlas, sino también ponerlas en práctica, obedecerlas. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Y eso es sumamente importante. Le da 3 indicaciones claves, no se vayan. La historia pues nos dice que fueron más de 500 testigos que pudieron ver que Jesús había resucitado. Pero cuando nosotros vemos la historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la Biblia nos habla que al final habían 120 reunidos. Muchos teólogos dicen que probablemente los demás se fueron yendo poco a poco porque no tuvieron la capacidad de esperar. Se apresuraron, se impacientaron, a lo mejor se rindieron, a lo mejor pensaron, es de más, Jesús ya se fue y no va a cumplir sus promesas. Muchas veces cuando no estamos dispuestos a seguir las instrucciones, nos vemos honestamente expuestos a muchas cosas, muchos riesgos, muchas dificultades, porque Jesús sabe lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y una de las cosas más difíciles es aprender a esperar. Y Jesús les dice, esperen. Y más o menos pasan 10 días hasta el día de Pentecostés, cuando
cuando entonces Dios cumple su promesa de enviarles al Espíritu Santo. Ahora, una cosa adicional es que estas últimas instrucciones que Jesús les da era una de las cosas más importantes que los discípulos iban a necesitar, y era el hecho de poder ser bautizados, llenos del Espíritu Santo. Bautizado significa estar lleno, estar sumergido, estar saturado. Mire qué regalo más precioso, qué regalo más bello, más lindo. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los regalos? Y hay que ver que era una promesa de el mejor regalo. Era no cualquier cosa lo que les estaba prometiendo, sino la promesa del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene la clave de aprender a seguir instrucciones precisas. Esta es la bendición cuando estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces lo que Dios nos instruya, a donde Dios nos dirija, no va a ser lo que nosotros queramos, no va a ser lo más cómodo, pero va a ser lo que nosotros necesitamos. Hemos aprendido a seguir las instrucciones del Señor, hemos aprendido a seguir la dirección del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque piense en el poder de la obediencia que estos discípulos tuvieron en seguir estas instrucciones. Una de las cosas que es un principio de vida que todo creyente debería de practicar es que debemos de movernos por lo que conocemos ya del Señor. Si usted conoce al Señor, usted entonces sabrá que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios cumple sus promesas, que Dios nos ama. Usted podrá saber quién es Dios, conocer los atributos de Dios. Lo que conocemos de Dios es lo que debería ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Si una de las razones por las cuales no debemos de rendirnos es recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le pregunto, ¿ha hecho Dios maravillas en su vida? ¿Tiene usted testimonio de milagros, de protección, de provisión, de sanidad? ¿Ha visto usted la mano de Dios? ¿Cuántas veces ha visto el poder de Dios? ¿En qué manera Dios se ha manifestado sobre su vida? Sin duda alguna que todos estamos pensando y recordando cosas en las que Dios ha hecho maravillas, porque Dios hace cosas grandes y extraordinarias. Esas cosas son las que deberían de movernos a nosotros, a seguir adelante, a no rendirnos. Pero el otro aspecto debería de ser que deberíamos de aprender a confiar en Dios por lo que todavía no conocemos. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. Primero ellos no sabían cómo era el bautismo del Espíritu Santo. Ellos sabían lo que era el bautismo en agua. Ellos tenían la idea de estar sumergidos, pero sumergidos en el Espíritu Santo era una experiencia totalmente nueva que no conocían. Creo que nunca se imaginaron que la evidencia inicial iba a ser hablar en lenguas desconocidas para ellos, que no podían hablar esa obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nunca, me imagino, pasó por la mente cómo iba a ser ese bautismo, cómo iba a ser ese regalo, cómo iba a ser el cumplimiento de la promesa. Pero basados en lo que ya conocían, ellos están dispuestos a confiar y a esperar durante esos 10 días, a seguir buscando la presencia del Señor, a estar unánimes, juntos, a tener un solo propósito, porque lo que ya conocían de Dios les ayudaba a poder confiar en Él. Dios nos está invitando en este día a que, con base a lo que ya conocemos de Dios, podamos seguir las instrucciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Probablemente muchos tengan un llamado a servir al Señor, un llamado misionero. Y entonces la pregunta es, ¿cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las cosas que tengo que renunciar, los pasos que tengo que dar. Probablemente otros están siendo inquietados por Dios a ayudar a otros, a buscar una persona necesitada, a poder compartir una bendición con personas que a lo mejor no la están pasando bien. Y Dios está moviendo nuestro corazón y nos está dando instrucciones específicas. O probablemente Dios nos está moviendo a ser generosos con personas que necesitan el favor, la gracia del Señor. No importa lo que Dios nos esté pidiendo, no importa las instrucciones que Él nos esté
dando. La clave para una vida en abundancia, para una vida de obediencia, es que tenemos que ser bien intencionales en hacer aquello que Dios nos ha pedido que hagamos. Recuerde que cuando obedecemos al Señor, a pesar de que no vemos todo claro, no vemos todo el panorama completo, pero si usted y yo confiamos en su fidelidad y confiamos en sus promesas y confiamos en que Él nos está guiando por medio de su Espíritu Santo, usted va a poder ver el respaldo de Dios y la ayuda de Dios. Y sin duda alguna que los discípulos lo vieron, porque entonces ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y ellos fueron catapultados a una vida, a un nivel de servicio, a un nivel de experiencia del poder de Dios que nunca antes habían conocido. Por eso quiero animarle en esta hora que podamos decirle al Señor: Señor, guíame, dirígeme. Que podamos decirle al Señor: yo quiero escuchar tus instrucciones, quiero que tú me dirijas, no quiero actuar en mi fuerza, en mi capacidad, en mi intelecto. Yo quiero depender de ti, yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes. Esta semana precisamente yo he tenido que tomar varias decisiones y he tenido que estarle pidiendo al Señor: Señor, guíame, dirígeme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuándo tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Y honestamente, Dios es tan fiel y Dios es tan bondadoso que Él nos va a ir dirigiendo, nos va a ir poniendo las ideas, nos va a hablar a través del consejo de otras personas, nos va a hablar cuando podamos abrir la Escritura y Dios va a usar su palabra y la dirección del Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Pero necesitamos estar abiertos a recibir las instrucciones precisas que Él nos va a dar a cada uno de nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de este día es a que podamos estar con un corazón dispuestos a poder escuchar las instrucciones de Dios. Eso es lo primero. Estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Estar dispuestos a ser dirigidos por el Señor. A preguntarle: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Si nosotros nos tomáramos un tiempo antes de tomar decisiones, antes de actuar, si tomáramos el tiempo para escuchar la voz de Dios, no tenga duda que el Espíritu Santo va a venir para guiarnos y va a venir para dirigirnos. Así que el desafío de este día es pedirle al Señor, en primer lugar, que nos dirija y luego a dar pasos para escuchar esa voz, a orar, a leer la Escritura, a buscar consejos de personas sabias y temerosas de Dios, a poder estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice. Y no tengo duda que Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo haga, entonces confiemos en Él, aunque no entendamos todo, aunque no veamos el panorama completo, aunque no conozcamos muchas cosas a las que Dios nos está moviendo. Los discípulos estuvieron dispuestos a esperar, a obedecer y a seguir las instrucciones que el Señor les dio, y 120 de ellos fueron llenos del regalo de la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas. Que así Dios haga sobre cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.